Y voy a invitar a pasar a Sigrid Olava, si estás por ahí, y a Gonzalo Tanoira, que se encargan del último panel. Ahí estás. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pónganse cómodos. Dale. Bueno, acá van a participar ustedes. Bueno, gracias, Sigrid, Claudio. ¿por qué título? Queríamos un ratito de reflexión. Queríamos Dale. un ratito de reflexión y por eso, un momento... A ver, el micrófono, fíjate si... ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bien. Estamos, te decía, en un momento muy significativo. La muerte del Papa Francisco, el primer pontífice argentino, da cierre a un momento muy significativo. Francisco lideró de alguna manera, interpelando un poco al mundo. También lo hizo en el sector empresario porque trajo estos conceptos de ética, compasión, de dignificar el trabajo, perdón, dignificar a la persona a través del trabajo y de cuidar a las personas. Y por eso, muchísimas gracias, Gonzalo, porque pensamos en tu rol como presidente de ACDE o como expresidente, que tuviste un intercambio bastante fluido con él. Y bueno, queríamos preguntarte de alguna manera algunas cosas, como por ejemplo, cómo lo conociste, en qué rol, cuál era tu pedido y que nos cuentes. Bueno, muchas gracias, Sigrid. La verdad que muy agradecido de poder, adentro de un congreso de finanzas, dar una nota un poco más espiritual. Lo conocí a Jorge Bergoglio alrededor de 6 años antes de que fuera Papa. Lo fuimos a ver con mi mujer porque ella organizaba peregrinaciones a Salta, a la Virgen de Salta, y yo organizaba retiros para empresarios y políticos. Y bueno, le fuimos a pedir su bendición y a contarle lo que hacíamos. Después lo visité un par de veces en Roma, sobre todo siendo presidente de ACDE. Tuvimos charlas bastante significativas. No puedo decir que fuera amigo de él, pero bueno, él me conocía y me preguntaba mucho sobre cómo veía el empresariado argentino. Okay. Pero bueno, cuando fui, principalmente los temas que tocaba eran temas relacionados con la causa de Enrique Llo. No sé si todos saben, pero Enrique Llo es el fundador de ACDE y está candidateado para ser el primer empresario santo. Así que bueno, fui a preguntarle sobre la causa, si nos podía dar una mano. Y bueno, también tuve charlas bastante significativas sobre los empresarios y bueno, cómo veía él al empresariado. Y eso, ¿cómo bueno, un veía poco el empresariado? él ha hablado mucho a través de sus encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti, sobre todo tocan bastante el tema de los empresarios, pero me gustaría contar por ahí una cosa menos conocida, que hablé con él en varias de las charlas y que él lo grabó en un video que nos presentó en ACDE, que él decía, la responsabilidad del empresario, el rol del empresario está todo contenido en Mateo 25, el capítulo de Mateo 25. Y si queremos ver un poco qué es lo que él pensaba del empresariado, vale la pena pasar un poco por el capítulo de la Biblia del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que principalmente tiene 3 partes. La primera parte es la parábola de las 10 vírgenes, en donde 5 vírgenes son responsables y llenan de aceite sus lámparas para esperar la llegada de un novio que llega a la boda, mientras las otras 5 no lo son y consumen el aceite antes de tiempo. Cuando llega el novio a la boda, a las 5 insensatas, que así las llama la Biblia, no la deja entrar a la boda. Ahí Francisco nos habla de la responsabilidad que tenemos que tener como empresarios, de la previsibilidad, de cómo podemos pensar para adelante qué es lo que va a pasar para poder hacer un uso eficiente de los recursos. La segunda parte de Mateo 25 es quizá la más conocida, es la parábola de los talentos, en donde un señor le deja a 3 de sus siervos talentos para que manejen mientras él no va a estar. A los dos primeros producen una ganancia por esos talentos, mientras que el último lo entierra y cuando vuelve el señor le devuelve su talento. A este último lo echa afuera de la casa a la noche con el rechinar de dientes. Es una parábola bien dura que tiene muchos mensajes. Un mensaje es, por supuesto, la necesidad de generar ganancia con los recursos. Otra faceta que también, otra lectura que tiene esta parábola es acerca de la división del trabajo y del capital.
pero bueno, es una parábola por la cual Francisco nos estaba diciendo, realmente salgan a hacer producir sus bienes, sus talentos, ya sea materiales como también espirituales o digamos, de cualidades de cada uno de ustedes, ¿no? Ajá. Y la última parte de Mateo 25 se trata del juicio de las naciones, en donde Jesús en la segunda venida separa a los pueblos entre las ovejas y las cabras. Y a las ovejas las acepta en el paraíso porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve preso o enfermo me visitaste, mientras que a las cabras, que no hicieron nada de eso, las destierra el paraíso. Y eso nos habla, ahí Francisco nos habla a través de esa parábola de la solidaridad que tiene que tener el empresario, ¿no? Si él dice, está todo contenido en Mateo 25, lo que nos está diciendo es que el empresario tiene que ser responsable como las vírgenes, tiene que ser audaz como los siervos que invirtieron el capital y produjeron una ganancia, pero también tiene que ser solidario como las ovejas que se fijaron en quienes lo necesitaban y pudieron llevar a cabo su rol. Así que bueno, eso es un poco lo que charlamos con él. Creo que estos valores del empresariado, en este momento en el que está no solo la Argentina, sino en el momento en el que está el mundo, son realmente muy, muy necesarios, ¿no? Definitivamente. Yo creo que el mundo está yendo, sobre todo con el avance de la inteligencia artificial, estamos parados en un momento muy parecido a lo que fue la revolución industrial. Casualmente ahora, bueno, tenemos un nuevo Papa, el Papa León XIV. Creo que con el Papa León XIV se cierra un círculo del pontificado de Francisco. Está muy, muy en la línea. La sola elección del nombre como León XIV nos hace referencia a León XIII, que fue quien escribió la encíclica Rerum Novarum, que es un poco el origen de la doctrina social de la Iglesia. Creo que, sospecho, no es que lo sé, pero sospecho que hasta Francisco ya tenía más o menos organizado quién iba a ser el próximo Papa, porque está muy en línea con lo que él pensaba, y la sola elección del nombre ya nos habla de que va a ir en la misma línea. Y creo que nosotros como empresarios tenemos que tomar este guante en este momento de la Argentina y en este momento del mundo. Como decía recién, el tema de la inteligencia artificial va a ser algo que va a challengear a la economía mundial desde el punto de vista de qué hacer con la gente que va a quedar afuera. Porque como ustedes saben, ya todos ustedes seguramente están usando muchas de las herramientas de inteligencia artificial y el aumento en la productividad que genera va a hacer que muchas personas lamentablemente se queden sin trabajo. Nosotros desde Argentina ya no tenemos un papa, pero tuvimos un papa. Ya no tenemos el papa hoy en día es un papa americano o peruano, pero de acá al futuro podemos decir que somos uno de los países que tuvo un papa. Y ese papa dejó un mensaje muy claro de lo que estaba pasando y dejó un legado muy importante de cómo él veía la humanidad, y yo creo que el Papa actual, León XIV, lo va a reforzar aún más. No descarto que el Papa actual saque una encíclica en algún momento con algo referido a la inteligencia artificial. Creo que nosotros como empresarios argentinos tenemos que saber si estamos dispuestos a tomar ese desafío que le expuso un Papa argentino al mundo, porque el Papa argentino este mensaje se lo dio a todos los empresarios del mundo, no a nosotros. En todos los foros en los que habló, dijo esto. Y creo que nosotros como empresarios argentinos tenemos que ser tal vez los primeros que levantemos ese guante y que levantemos esa bandera de saber que la gente no puede terminar toda en la calle con el tema de la inteligencia artificial. De alguna manera vamos a tener que, y acá estoy hablando del mundo, no nada más que Argentina, vamos a tener que encontrar cuál es la manera para apoyar a las industrias que todavía no puedan ser reemplazadas con la inteligencia artificial. Creo que es un enorme desafío que tenemos a nivel mundial en los próximos 10 años. La inteligencia artificial viene avanzando a un ritmo que es pasmoso de lo rápido que está avanzando. Y bueno, creo que el legado de Francisco al mundo es ese, tengamos cuidado en cómo hacemos para organizar nuestras sociedades, para asegurarnos que aquellas industrias que sí van a seguir demandando
mano de obra que sí no van a poder ser reemplazadas tan fácil por la inteligencia artificial, sean promovidas o sean apoyadas. Y acá me gustaría hacer una última reflexión sobre el rol que juega el sector privado sobre el futuro de los países. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar, bueno, está todo en manos de los políticos, depende de ellos las reglas que hacen, las cosas que determinan, cómo son las estructuras legales pero en el fondo eso es solamente la cancha. Los que jugamos en la cancha somos nosotros. Somos los empresarios, somos los financistas, somos los CFOs, somos los gestores de fondos, grandes fondos de inversión que decidimos alocar fondos a una empresa o a otra, y tenemos un poder muchísimo más fuerte de lo que nosotros mismos reconocemos. Me ha pasado estar en muchos foros de decir, bueno, pero nosotros hacemos lo que podemos, como decía Martín, somos sobrevivientes de un entorno, y es verdad que somos sobrevivientes, pero también el sector privado es el que en definitiva toma las decisiones. Y cuando todo el sector privado toma una decisión de apoyar o de invertir en un determinado activo, tiene una fuerza de mercado realmente muy importante. Entonces, yo los invito a que incorporemos adentro de nuestras matrices de decisión sobre dónde invertir, cómo invertir, el aspecto laboral, si se quiere, el aspecto el mensaje que nos deja Francisco de decir las sociedades y los países no se van a salvar si el 80% de su fuerza laboral está desempleada. Así que bueno. Con inclusión. Ok. Muchísimas gracias por tu reflexión. Bueno. Queríamos desde el IAEF homenajear al Papa Francisco. Gonzalo nos trajo su mensaje y esta idea de liderar con pasión, con conciencia y con coraje. Así que ese puede ser nuestro homenaje personal. Muchísimas gracias por el tiempo y a ustedes por la escucha. Muchísimas gracias, Sigrid, Gonzalo, Claudio también.